La lluvia caía como un velo roto, golpeando el pavimento con una furia que parecía querer borrar el mundo. En un callejón olvidado de la ciudad industrial, donde los edificios grises se alzaban como fantasmas de concreto, el agua se mezclaba con el barro, formando charcos oscuros que reflejaban las luces parpadeantes de un farol roto. El viento ululaba, llevando consigo el eco de un lamento que no pertenecía a la tormenta. Era un sonido desgarrador, un gemido que cortaba el alma, y provenía de un rincón donde la vida parecía desvanecerse. Allí, en el barro frío y pegajoso, yacía Luna, una perrita mestiza cuyo pelaje, alguna vez de un blanco suave con manchas de canela, ahora estaba cubierto de mugre. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el agotamiento de días sin comida, de noches sin refugio. Sus costillas se marcaban bajo la piel, y una herida en su flanco, oculta bajo el lodo, supuraba con un olor que delataba la infección. Sus ojos, de un marrón profundo, estaban entrecerrados, como si cada parpadeo fuera un esfuerzo titánico. Pero lo que hacía que el corazón de cualquiera que la viera se detuviera eran los 4 cachorros que se apretaban contra ella, pequeños bultos de pelaje empapado que lloraban con desesperación. Los cachorros, apenas de unas semanas de vida, temblaban bajo la lluvia, sus cuerpos frágiles incapaces de soportar el frío. El más pequeño, con un pelaje negro salpicado de manchas blancas, empujaba el hocico de Luna con una insistencia que rayaba en la obsesión, como si con cada empujón pudiera devolverle la vida. Los otros 3, un poco más grandes, gemían y lamían el rostro de su madre, tratando de despertarla. Sus pequeños aullidos se mezclaban con el rugido de la tormenta, un coro de dolor que parecía suplicar al cielo una oportunidad. Luna apenas podía mover la cabeza. En su mente, fragmentos de recuerdo se arremolinaban como hojas en el viento. Recordaba un hogar cálido, una mano que la acariciaba, el olor a pan recién horneado que se colaba por la ventana de una cocina. Pero también recordaba el día en que todo cambió, el portazo, el motor de un camión que se alejaba, el abandono en una carretera desierta. Había luchado por sobrevivir, por sus cachorros, pero ahora, bajo la lluvia implacable, sentía que sus fuerzas se desvanecían. Lo intenté, pensó, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Lo intenté por ellos. El callejón no era un lugar para la esperanza. Los contenedores de basura desbordados, los grafitis descoloridos en las paredes y el olor a aceite quemado daban testimonio de un mundo que había olvidado la compasión. Pero entonces, un sonido nuevo rompió la monotonía de la lluvia, pasos rápidos, el crujido de botas contra el pavimento mojado. Una figura apareció bajo el farol, envuelta en un impermeable amarillo que brillaba como un faro en la penumbra. Sofía, una veterinaria de 28 años, caminaba con la cabeza gacha, su cuerpo agotado tras un turno de 12 horas en la clínica. Sus ojos, rodeados de ojeras, reflejaban una lucha interna. Quería llegar a casa, hundirse en su cama y olvidar el mundo. Pero el lamento de los cachorros la detuvo en seco. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado humano, demasiado lleno de dolor. Giró la cabeza hacia el callejón, entrecerrando los ojos para ver a través de la cortina de lluvia. «¿Qué demonios?», murmuró, ajustándose la capucha. Sus botas chapotearon en un charco mientras se acercaba, y entonces los vio, la perrita inmóvil, los cachorros temblando a su lado. Su corazón dio un vuelco. Había visto casos como este antes, animales abandonados, heridos, al borde de la muerte. Pero algo en la escena la golpeó con fuerza. Tal vez fue la manera en que los cachorros se aferraban a su madre, como si supieran que era su última esperanza. Tal vez fue el contraste entre su fragilidad y la brutalidad del mundo que los rodeaba. Sofía se arrodilló junto a Luna, ignorando el barro que empapaba sus jeans. «Tranquila, pequeña», susurró, extendiendo una mano con cuidado. Los cachorros, al verla, retrocedieron un paso, pero no dejaron de gemir. El más pequeño, el de las manchas blancas, gruñó débilmente, mostrando unos dientes diminutos que apenas podían considerarse una amenaza. Sofía sonrió con tristeza. «No voy a hacerles daño», dijo, más para sí misma que para ellos. Al tocar a Luna, sintió la frialdad de su piel bajo el pelaje empapado. Su respiración era tan débil que apenas movía el pecho. Sofía palpó con cuidado su cuerpo, buscando heridas, y entonces encontró la laceración en el flanco. El olor a infección la hizo retroceder. «Esto no es bueno», murmuró, su voz temblando. «Necesitas ayuda, y la necesitas ahora».
Pero la clínica estaba a varias calles de distancia, y Sofía no tenía su auto. Llevar a Luna y a los cachorros bajo la lluvia sería una hazaña, pero dejarlos allí no era una opción. Pensó en su propio perro, Max, que había muerto en un accidente años atrás. La culpa aún la perseguía. Si hubiera estado más atenta, si hubiera actuado antes. Sacudió la cabeza, apartando el recuerdo. No esta vez, se dijo. No los dejaré morir. Se quitó el impermeable y lo usó para envolver a Luna, tratando de protegerla del frío. Los cachorros, al ver que tocaba a su madre, se agitaron aún más. El pequeño de las manchas blancas dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desafío. Sofía lo miró, sorprendida por su valentía. Tú eres un luchador, ¿verdad?, dijo, intentando mantener la calma. Pero en su mente, la duda crecía, ¿podría salvar a Luna? ¿Y qué haría con los cachorros si ella no sobrevivía? Con un esfuerzo que le hizo doler los brazos, Sofía levantó a Luna, sosteniéndola como si fuera una niña. La perrita apenas reaccionó, su cabeza colgando inerte. Los cachorros la siguieron, tropezando en el barro, sus pequeños cuerpos luchando contra la tormenta. Sofía caminó con paso decidido, aunque cada paso era una batalla contra el viento y la lluvia. Aguanten, pequeños, les dijo, su voz quebrándose. Vamos a salir de esto. El callejón quedó atrás, pero el peso de la escena no la abandonaba. Mientras avanzaba, Sofía no podía dejar de pensar en la herida de Luna. No parecía un accidente. La profundidad del corte, la forma irregular, era como si alguien hubiera querido hacerle daño. La idea la llenó de una rabia que apenas podía contener. ¿Quién te hizo esto?, susurró, mirando los ojos cerrados de Luna. Pero no había tiempo para respuestas. La clínica estaba cerca, y cada segundo contaba, las calles estaban desiertas, salvo por el ocasional destello de faros a lo lejos. La ciudad parecía dormida, indiferente al drama que se desarrollaba bajo la lluvia. Sofía sentía el peso de Luna en sus brazos, pero también el peso de su propia responsabilidad. Había jurado proteger a los animales, pero cada caso como este la enfrentaba a la cruda realidad, no siempre podía salvarlos a todos. No esta vez, repitió, como un mantra. Cuando finalmente llegó a la clínica, un edificio modesto con un letrero descolorido que decía, Clínica Veterinaria Esperanza, sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir la puerta. El interior estaba oscuro, salvo por la luz de emergencia que parpadeaba en el pasillo. Colocó a Luna en una camilla, con cuidado de no lastimarla más. Los cachorros, empapados y agotados, se apiñaron a su lado, negándose a separarse. Sofía encendió las luces y comenzó a preparar el equipo, su mente corriendo a 1000 por hora. La herida necesitaba limpieza inmediata, y Luna estaba deshidratada, desnutrida, al borde del colapso. Mientras buscaba una manta para cubrir a los cachorros, el pequeño de las manchas blancas dio un salto inesperado. Con una fuerza que no parecía posible para su tamaño, se lanzó hacia Sofía y cerró sus dientes en su mano. No fue un mordisco fuerte, pero sí lo suficiente para hacerla retroceder. «Oye», exclamó, más sorprendida que dolida. Miró al cachorro, que la observaba con ojos fieros, como si estuviera protegiendo a Luna de un peligro invisible. Los otros 3 cachorros, al verlo, se movieron en sincronía, formando un círculo alrededor de su madre. Sus pequeños cuerpos temblaban, pero había algo en su postura, en la forma en que se miraban entre sí, que hizo que Sofía sintiera un escalofrío. «¿Qué están haciendo?», murmuró, su voz apenas un susurro. Los cachorros no respondieron, pero el pequeño de las manchas blancas levantó la cabeza y emitió un aullido corto, casi como una señal. Los otros lo imitaron, y por un momento, el sonido llenó la clínica, resonando contra las paredes. No era solo un aullido de cachorros asustados. Había algo más, algo que Sofía no podía explicar, como si estuvieran planeando algo, como si supieran algo que ella no. La lluvia seguía cayendo afuera, golpeando las ventanas con un ritmo implacable. Sofía, con la mano aún palpitando por el mordisco, miró a Luna y a sus cachorros, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que esperaba. ¿Qué secreto guardaban esos pequeños? ¿Y cómo podrían cambiarlo todo? La clínica veterinaria olía a desinfectante y a metal, un aroma que se mezclaba con el hedor húmedo del pelaje empapado de Luna y sus cachorros.
La luz tenue de una lámpara colgante parpadeaba sobre la camilla donde yacía la perrita, su pecho subiendo y bajando con una fragilidad que hacía temer que cada respiración fuera la última. El suelo de linóleo reflejaba el resplandor amarillento, y el eco de la lluvia seguía martilleando contra las ventanas, como si la tormenta se negara a darles tregua. Sofía, con las manos temblorosas y el rostro cubierto de gotas de agua que no se había molestado en secar, trabajaba a contrarreloj. La herida en el flanco de Luna era más grave de lo que había imaginado, un corte profundo, inflamado, con bordes irregulares que sugerían algo más que un accidente. La infección había avanzado, y el tiempo era un lujo que no tenían. Los 4 cachorros, acurrucados en un rincón de la camilla, no quitaban los ojos de su madre. Sus pequeños cuerpos, aún temblorosos por el frío, parecían más alerta ahora, como si la calidez de la clínica les hubiera devuelto un destello de esperanza. El más pequeño, al que Sofía había bautizado Valiente tras su mordisco en el callejón, estaba al frente, su mirada fija en Luna. Sus hermanos, 3 bolitas de pelaje desgreñado, lo seguían con una obediencia casi instintiva. Había algo en la forma en que se movían, en cómo se miraban entre sí, que hacía que Sofía sintiera un nudo en el estómago. No eran solo cachorros asustados, parecían, coordinados, como si compartieran un secreto que ella no podía descifrar. Sofía se puso un par de guantes quirúrgicos, el látex chasqueando contra su piel. «Vamos, Luna, aguanta un poco más», murmuró, mientras preparaba una bandeja con instrumentos. La perrita no respondió, su cuerpo inmóvil salvo por el leve movimiento de su pecho. Sofía sabía que necesitaba estabilizarla antes de intentar cualquier cosa con la herida. Con manos expertas, conectó una vía intravenosa para administrarle fluidos y antibióticos, pero cada movimiento era una carrera contra el reloj. La fiebre de Luna era alta, y la infección podía llevarla a un choque séptico si no actuaban rápido. Mientras trabajaba, los recuerdos de Luna se filtraban en la narrativa, como fragmentos de un sueño roto. Recordaba el calor de una casa, el roce de una manta suave, las risas de unos niños que jugaban con ella. Había sido feliz, una vez, en un hogar donde la querían. Pero luego vino la mudanza, las cajas apiladas, las voces tensas de los adultos. «No podemos llevarla», había dicho él, el hombre que Luna consideraba su protector. La habían dejado en un terreno baldío, con una promesa vacía de volver por ella. Luna había esperado, día tras día, hasta que el hambre y el miedo la obligaron a seguir adelante. Y luego vinieron los cachorros, su única razón para no rendirse. Sofía, ajena a estos recuerdos, se concentraba en la herida. Limpió el área con cuidado, pero al apartar el pelaje sucio, su respiración se detuvo. El corte no era obra de un alambre o una rama rota, como había pensado al principio. Era demasiado preciso en algunos puntos, como si alguien hubiera usado un cuchillo con intención. «Esto no fue un accidente», susurró, su voz temblando de rabia. «Alguien te hizo esto, ¿verdad?» La idea de que un ser humano hubiera infligido tanto dolor a una criatura tan frágil la llenó de una furia que apenas podía contener. Valiente, desde su rincón, emitió un leve gruñido, como si percibiera la tensión en la voz de Sofía. Los otros cachorros lo imitaron, sus pequeños cuerpos tensos. Sofía los miró por un momento, sorprendida por su reacción. «Tranquilos, pequeños», dijo, intentando sonar calmada. «Voy a ayudar a su mamá, lo prometo». Pero Valiente no parecía convencido. Se acercó más a Luna, empujando a sus hermanos para que lo siguieran, y colocó su hocico contra el de su madre, como si intentara transmitirle su fuerza. Sofía tomó el teléfono y marcó el número de Carla, su colega y amiga, que trabajaba en una clínica más grande al otro lado de la ciudad. «Carla, necesito que vengas», dijo, sin preámbulos. «Es una emergencia. Tengo una perrita en estado crítico, y no sé si pueda manejarlo sola». Su voz se quebró en la última palabra, traicionando el cansancio que cargaba. «¿Qué tan grave es?», preguntó Carla, su voz somnolienta al otro lado de la línea. «Es grave. Herida infectada, desnutrición, deshidratación, y hay algo más. Creo que alguien la lastimó a propósito. Y tiene 4 cachorros que no se separan de ella. Son, no sé, especiales. No sé cómo explicarlo». Carla prometió llegar en media hora, pero para Sofía, cada minuto parecía eterno. Mientras esperaba, intentó alimentar a los cachorros con una papilla que tenía en la clínica,
pero solo uno de ellos, el más grande, aceptó un poco. Valiente, en cambio, empujó el cuenco hacia sus hermanos, negándose a comer. Sofía lo observó, fascinada y confundida. «Tú eres el líder, ¿verdad?», murmuró, casi con admiración. Valiente la miró, sus ojos brillando bajo la luz, y por un momento, Sofía sintió que él entendía cada palabra. El recuerdo de Max, su perro perdido, volvió a golpearla como un puñetazo. Había sido un labrador dorado, lleno de vida, que murió atropellado cuando Sofía era apenas una adolescente. La culpa aún la perseguía. Si hubiera sostenido la correa con más fuerza, si hubiera sido más rápida. Sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. No esta vez, se dijo, como lo había hecho en el callejón. Luna y sus cachorros no pagarían por sus errores del pasado. La cirugía era inevitable, pero primero necesitaba estabilizar a Luna lo suficiente para que resistiera el procedimiento. Mientras ajustaba la dosis de antibióticos, notó algo en el pelaje de Luna, medio oculto bajo el barro seco. Era un fragmento de tela, atrapado en lo que parecía un collar roto. Sofía lo extrajo con cuidado, revelando una tira de cuero desgastado con una inscripción borrosa. No pudo leerla bajo la luz tenue, pero lo guardó en su bolsillo, prometiéndose investigarlo más tarde. Carla llegó justo cuando Sofía comenzaba a preparar el quirófano. «Dios mío, Sofía, ¿dónde encontraste a esta pobre?», dijo, dejando caer su bolso en una silla. Su cabello estaba desordenado, y sus ojos reflejaban el mismo cansancio que Sofía sentía, pero no había tiempo para quejas. Juntas trasladaron a Luna a la mesa de operaciones, mientras los cachorros la seguían, negándose a quedarse atrás. Valiente, en particular, se mantuvo cerca, sus pequeños pasos resonando en el suelo. «Necesitamos operar ya», dijo Sofía, mientras se ponía la mascarilla. «La infección está avanzada, y si no limpiamos esa herida, no durará la noche». Carla asintió, tomando el anestésico. Pero cuando Sofía comenzó a afeitar el área alrededor de la herida, algo la detuvo. La piel de Luna estaba marcada con cicatrices más antiguas, pequeñas líneas que sugerían un historial de maltrato. «Esto no es reciente», dijo, su voz temblando. «Alguien la ha estado lastimando por mucho tiempo». Carla frunció el ceño. «¿Crees que fue un abandono intencional?». «No solo abandono», respondió Sofía, apretando los dientes. «Esto es crueldad». El procedimiento comenzó, pero cada corte, cada puntada, era una batalla. Luna estaba débil, su cuerpo apenas respondía a los estímulos. Sofía trabajaba con precisión, pero el miedo a perderla la consumía. Los cachorros, desde un rincón del quirófano, observaban en silencio, sus ojos fijos en la camilla. Valiente, sin embargo, no se quedó quieto. De pronto, saltó sobre una silla cercana, acercándose a la mesa. «Oye, pequeño, no puedes estar aquí», exclamó Carla, intentando apartarlo. Pero Valiente esquivó su mano con una agilidad sorprendente y se acercó al borde de la camilla. Entonces, ocurrió lo impensable. El monitor que medía el ritmo cardíaco de Luna comenzó a emitir un pitido agudo. Su corazón se estaba deteniendo. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. «No, no, no», murmuró, mientras comenzaba las compresiones torácicas. «Quédate conmigo, Luna». Carla inyectó adrenalina, pero los segundos pasaban como horas. Los cachorros, como si percibieran la gravedad del momento, comenzaron a gemir, un coro de lamentos que llenó el quirófano. Valiente, sin embargo, no se limitó a gemir. Con un movimiento rápido, saltó sobre la camilla, ignorando los gritos de Sofía y Carla. Se acercó al rostro de Luna y emitió un aullido, no el lamento débil de un cachorro, sino un sonido profundo, casi sobrenatural, que reverberó en las paredes de la clínica. Los otros cachorros se unieron, sus voces formando una armonía que hizo que Sofía y Carla se detuvieran, heladas. Era como si el aullido de Valiente estuviera llamando a Luna de vuelta, como si estuviera desafiando a la muerte misma. Sofía, con las manos aún en el pecho de Luna, sintió un leve latido bajo sus dedos. El monitor volvió a emitir un pitido regular. «Está volviendo», exclamó Carla, incrédula. Sofía miró a Valiente, que seguía aullando, sus ojos brillando con una intensidad que no parecía de este mundo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era solo un aullido, o había algo más,
algo que iba más allá de lo que Sofía podía entender. El amanecer se filtraba por las ventanas de la clínica veterinaria, tiñendo las paredes de un suave tono dorado que contrastaba con el caos de la noche anterior. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio inquietante, roto solo por el zumbido de los ventiladores y el leve pitido del monitor que vigilaba el corazón de Luna. La perrita yacía en una camilla, envuelta en una manta térmica, su respiración más estable pero aún frágil. La cirugía había sido un éxito, un milagro que Sofía apenas podía creer, pero Luna seguía en terreno peligroso. Cada hora que pasaba era una victoria, pero también un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderla. Sofía, con los ojos enrojecidos por el cansancio, se apoyaba contra la pared, una taza de café frío en la mano. La adrenalina de la noche aún corría por sus venas, pero su cuerpo pedía a gritos un descanso que no podía permitirse. Frente a ella, los 4 cachorros dormían acurrucados junto a Luna, sus pequeños cuerpos formando un círculo protector. Valiente, el más pequeño, estaba más despierto que los demás, sus ojos brillando con una intensidad que parecía desafiar su tamaño. Había algo en él, en la forma en que lideraba a sus hermanos, que hacía que Sofía se preguntara si realmente entendía lo que estaba en juego. La escena de la noche anterior seguía repitiéndose en su mente, el aullido de Valiente, la forma en que los cachorros se unieron, como si estuvieran llamando a Luna de vuelta desde el borde de la muerte. No era solo instinto, había una conexión entre ellos que iba más allá de lo que Sofía había visto en otros animales. Sacudió la cabeza, intentando racionalizarlo. Eres veterinaria, no poeta, se dijo, pero la duda persistía. Había algo especial en esta familia, algo que la hacía sentir que no estaba solo salvando vidas, sino siendo testigo de algo extraordinario. Carla, que había pasado la noche en la clínica, entró con un bostezo, llevando una bandeja con más suministros. ¿Cómo está nuestra paciente?, preguntó, echando un vistazo a Luna. Su voz era ligera, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación que Sofía sentía. Estable, por ahora, respondió Sofía, frotándose la nuca. Pero necesita tiempo. Y estos pequeños, señaló a los cachorros, que comenzaban a moverse, estirándose con pequeños gemidos. No sé cómo lo hacen, pero no se separan de ella. Es como si supieran que los necesita. Carla se acercó a los cachorros, inclinándose para observarlos. Son fuertes, eso seguro. Especialmente ese, dijo, señalando a Valiente. Nunca había visto a un cachorro tan decidido. ¿Qué fue ese aullido anoche? Me dio escalofríos. Sofía no respondió de inmediato. En cambio, sacó el fragmento de collar que había encontrado en el pelaje de Luna. Bajo la luz del amanecer, pudo distinguir mejor la inscripción, propiedad de, seguido de un nombre borroso, ilegible por el desgaste. Esto me preocupa, dijo, mostrándoselo a Carla. No creo que Luna fuera una perrita callejera común. Alguien la quería, o al menos la reclamaba. Carla frunció el ceño. ¿Crees que alguien la está buscando? Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de la clínica sonó, un timbre estridente que hizo que los cachorros levantaran la cabeza. Sofía contestó, su voz tensa. Clínica Veterinaria Esperanza, ¿en qué puedo ayudarlo? La voz al otro lado era grave, con un tono que destilaba autoridad. Escuché que encontraste una perrita con cachorros anoche. Quiero saber si están ahí. Sofía sintió un escalofrío. ¿Quién habla?, preguntó, tratando de mantener la calma. Solo alguien interesado, respondió el hombre, evasivo. Son míos. Los quiero de vuelta. El corazón de Sofía se aceleró. No sé de qué está hablando, dijo, cortante. Si tiene alguna reclamación, venga a la clínica y lo discutimos en persona. Colgó antes de que el hombre pudiera responder, pero sus manos temblaban. Miró a Carla, que había escuchado la conversación. Esto no me gusta, murmuró. Algo no está bien. Carla asintió. Deberíamos revisar las cámaras de seguridad. Si alguien está buscando a Luna, necesitamos saber quién es. Mientras Carla revisaba las grabaciones, Sofía se acercó a los cachorros, que ahora exploraban la clínica con una curiosidad tímida. Valiente, sin embargo, no se movió de su lugar junto a Luna. Sus ojos seguían cada movimiento de Sofía, como si estuviera evaluándola.
Ella se agachó a su nivel, extendiendo una mano con cuidado. «Tú sabes algo, ¿verdad, pequeño?», susurró. Valiente no gruñó esta vez, pero inclinó la cabeza, como si entendiera. De pronto, uno de los cachorros, una hembra con el pelaje más claro, encontró algo entre el pelaje de Luna. Era un trozo de metal, parte del collar roto, que había quedado atrapado en la manta. La cachorrita lo arrastró hacia Sofía, dejándolo a sus pies con un pequeño gemido. Sofía lo recogió, examinándolo bajo la luz. Había una inscripción parcial, pero esta vez más clara, Granja R, el resto estaba borrado, pero el nombre despertó un recuerdo vago en Sofía. Había oído rumores sobre una granja en las afueras de la ciudad, un lugar donde los animales no eran tratados como seres vivos, sino como mercancía. Antes de que pudiera procesarlo, Carla regresó, su rostro pálido. «Sofía, necesitas ver esto», dijo, señalando el monitor de las cámaras. En las imágenes granuladas, un hombre con una chaqueta oscura rondaba la entrada de la clínica en medio de la noche, bajo la lluvia. No era un transeúnte cualquiera, sus movimientos eran calculados, como si estuviera vigilando. «Estuvo aquí durante casi una hora», dijo Carla. «Y mira esto». Avanzó la grabación, mostrando cómo el hombre sacaba un teléfono y hablaba, mirando directamente hacia la clínica. Sofía sintió un nudo en el estómago. «Es él», dijo, su voz apenas un susurro. «El que llamó». La idea de que alguien estuviera acechando a Luna y sus cachorros la llenó de una mezcla de miedo y determinación. No dejaría que nadie los tocara, decidió actuar. Mientras Carla vigilaba a Luna, Sofía comenzó a investigar el collar. Sacó su laptop y buscó Granja R en la base de datos de la clínica, pero no encontró nada concreto. Sin embargo, un artículo en una página local mencionaba rumores sobre una granja clandestina que criaba perros para la venta ilegal. El nombre, Granja Roja, aparecía entre líneas, pero no había pruebas sólidas. Sofía sintió que estaba al borde de algo grande, algo que iba más allá de Luna y sus cachorros. Mientras tanto, los cachorros comenzaban a mostrar más energía. Valiente lideraba la exploración, guiando a sus hermanos por la clínica. Encontraron una caja de suministros abierta y comenzaron a hurgar, derribando vendas y frascos vacíos. Sofía sonrió a pesar de la tensión, fascinada por su curiosidad. Pero entonces, Valiente se detuvo frente a una estantería, olfateando algo con insistencia. Sofía se acercó y descubrió un objeto atrapado detrás de una caja, un pequeño chip electrónico, como los usados para identificar animales. Lo escaneó con un lector, y el resultado la dejó helada. El chip estaba registrado a nombre de Granja Roja, con una dirección en las afueras de la ciudad. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró, guardando el chip en su bolsillo. La idea de que Luna hubiera escapado de un lugar como ese, llevando a sus cachorros consigo, era tanto inspiradora como aterradora. Pero antes de que pudiera planear su próximo movimiento, un golpe en la puerta principal hizo que su corazón se detuviera. Carla y Sofía se miraron, inmóviles. Los cachorros, como si percibieran el peligro, se agruparon alrededor de Luna, emitiendo pequeños gruñidos. Sofía se acercó a la puerta, mirando a través de la pequeña ventana. Allí estaba el hombre de la chaqueta oscura, su rostro parcialmente oculto por una gorra. «Abran la puerta», dijo, su voz fría. «Sé que tienen a la perra y sus cachorros. No quiero problemas». Sofía apretó los puños, su mente corriendo. «No sé de qué hablas», respondió, tratando de sonar firme. «Esta es una clínica privada. Si no tienes una emergencia, vete». El hombre golpeó la puerta de nuevo, más fuerte. «No me hagas entrar por las malas», gruñó. Sofía sintió el peso de la situación aplastándola. No podía enfrentarlo sola, pero tampoco podía dejar que se llevara a Luna y los cachorros. Valiente, desde la camilla, emitió un gruñido bajo, y sus hermanos lo imitaron. Sus pequeños cuerpos temblaban, pero su postura era desafiante. Sofía los miró, sorprendida por su valentía. Entonces, Valiente hizo algo inesperado, tomó el trozo de collar roto con la boca y lo arrastró hasta Sofía, dejándolo a sus pies. Ella lo recogió, y al mirarlo bajo la luz, vio algo que no había notado antes, una inscripción más clara en el reverso, un nombre que la hizo retroceder. Era el nombre de un conocido traficante de animales,
alguien cuya reputación circulaba en rumores oscuros. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre empujó la puerta con fuerza, haciendo que el marco crujiera. Sofía retrocedió, el collar en una mano y el chip en la otra, mientras los cachorros gruñían con más fuerza. La puerta cedió, y la figura del hombre se recortó contra la luz del amanecer, su sombra alargándose sobre el suelo de la clínica. ¿Quién era él, y qué quería con Luna y sus cachorros? La puerta de la clínica se abrió con un crujido que resonó como un trueno en el silencio del amanecer. El hombre de la chaqueta oscura entró, su figura recortada contra la luz pálida que se colaba por la entrada. Sus botas dejaron huellas de barro en el suelo de linóleo, y sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la sala hasta detenerse en Luna, que yacía inmóvil en la camilla, y en los cachorros, que gruñían desde su rincón protector. Sofía, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, apretó el collar roto en su mano, sintiendo las aristas del cuero desgastado contra su piel. El chip electrónico estaba en su otro bolsillo, un peso pequeño pero abrumador, como si contuviera la clave de un secreto que apenas comenzaba a desentrañar. «Entrégamelos», dijo el hombre, su voz grave y sin emoción. «La perra y los cachorros son míos. No hagas esto más difícil de lo necesario». Sofía dio un paso atrás, colocándose entre el hombre y la camilla. «No son tuyos», respondió, su voz temblando pero firme. «No sé quién eres, pero no vas a llevártelos. Esta es mi clínica, y ellos están bajo mi cuidado». El hombre soltó una risa seca, carente de humor. «¿Crees que puedes detener esto? No tienes idea de con quién estás tratando». Sacó un teléfono del bolsillo de su chaqueta y tecleó algo rápidamente, sin apartar la vista de Sofía. «Última oportunidad. Entrégalos, o las cosas se pondrán feas». Carla, que había estado paralizada cerca de la camilla, reaccionó por fin. «Llamaré a la policía», exclamó, buscando su teléfono. Pero el hombre levantó una mano, deteniéndola con una mirada que prometía problemas. «No hagas eso», dijo, su tono ahora más afilado. «No quieres meterte en esto. Solo dame lo que vine a buscar». Sofía sintió el peso de la situación aplastándola, pero no podía rendirse. No después de lo que Luna y sus cachorros habían pasado. Valiente, el cachorro más pequeño, emitió un gruñido bajo, y sus hermanos lo imitaron, formando un semicírculo frente a Luna. Sus pequeños cuerpos temblaban, pero sus ojos brillaban con una determinación que parecía imposible para su edad. Sofía los miró, y algo en su postura le dio fuerza. «No estaba sola en esto», «Sal de mi clínica», dijo, alzando la voz. «No te lo repetiré». El hombre dio un paso adelante, y por un instante, Sofía pensó que iba a atacarla. Pero entonces, Valiente dio un salto inesperado, lanzándose hacia los pies del hombre con una ferocidad que lo tomó por sorpresa. Sus dientes diminutos se cerraron en el borde de su bota, y aunque no podían hacer daño, el movimiento desató el caos. Los otros cachorros se unieron, ladrando y corriendo en círculos, distrayendo al hombre. Sofía aprovechó el momento para empujarlo hacia la puerta, usando toda su fuerza para sacarlo fuera, gritó, mientras el hombre tropezaba hacia atrás, sorprendido por la reacción de los cachorros. La puerta se cerró de golpe tras él, y Sofía corrió a echar el cerrojo, su respiración agitada. Carla, con el teléfono en la mano, marcó el número de la policía, su voz temblorosa mientras explicaba lo sucedido, pero los cachorros no se detuvieron. Valiente, como si tuviera un plan, comenzó a hurgar en una esquina de la clínica, donde una rejilla de ventilación estaba suelta. Antes de que Sofía pudiera detenerlo, él y sus hermanos se escabulleron por la abertura, desapareciendo en la oscuridad del conducto. «No», exclamó Sofía, corriendo hacia la rejilla. «Vuelvan aquí». Pero los cachorros ya no estaban, y el sonido de sus pequeños pasos se desvanecía en la distancia. Carla colgó el teléfono, pálida. «La policía está en camino, pero, ¿a dónde fueron esos pequeños?». Sofía no lo sabía, pero una certeza crecía en su pecho: los cachorros no estaban huyendo por miedo. Estaban siguiendo algo, un instinto que los guiaba hacia un lugar que Sofía aún no entendía. Recordó el chip y el collar, las pistas que apuntaban a la granja roja. «Están buscando algo», murmuró, su mente corriendo. «Algo relacionado con Luna». Sin perder tiempo, Sofía agarró su chaqueta y una linterna.
Quédate con Luna, le dijo a Carla. Voy tras ellos. Antes de salir, tomó el chip y el collar, guardándolos en su bolsillo. La ciudad amanecía lentamente, pero las calles aún estaban envueltas en una bruma gris que hacía que todo pareciera un sueño borroso. Siguiendo el mapa mental de la dirección en el chip, Sofía se dirigió hacia las afueras, donde los rumores situaban la Granja Roja. Mientras corría, los recuerdos de Luna volvieron a filtrarse, como si la perrita, desde su camilla, estuviera compartiendo su historia. Recordaba el olor a óxido y miedo, el sonido de jaulas metálicas cerrándose, los ladridos desesperados de otros perros. La Granja Roja no era un hogar, sino una prisión, un lugar donde los perros eran criados como mercancía, forzados a reproducirse hasta el agotamiento. Luna había escapado, embarazada, arrastrándose por un campo embarrado bajo la lluvia, decidida a salvar a sus cachorros. Pero el precio de su libertad había sido alto, y la herida en su flanco era un recordatorio de la crueldad que había dejado atrás. Sofía llegó a un barrio industrial, donde los edificios daban paso a terrenos baldíos y almacenes abandonados. El aire olía a gasolina y metal, y el silencio era roto solo por el zumbido lejano de maquinaria. Siguiendo su instinto, se dirigió hacia un almacén en ruinas, cuya fachada estaba cubierta de grafitis descoloridos. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior salía un olor que le revolvió el estómago, una mezcla de suciedad, orina y algo más, algo que hablaba de sufrimiento. Al entrar, la linterna de Sofía iluminó un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Jaulas oxidadas se alineaban contra las paredes, algunas vacías, otras con mantas sucias y cuencos volcados. El suelo estaba cubierto de polvo y excrementos, y el aire era pesado, como si el sufrimiento de los animales que habían pasado por allí se hubiera quedado impregnado en las paredes. Sofía sintió un escalofrío, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Un ladrido débil, apenas audible, la llevó a un rincón oscuro del almacén. Allí estaban los cachorros, acorralados por un hombre diferente al de la clínica, pero con la misma aura de amenaza. Era alto, con el rostro cubierto de cicatrices y una cuerda en la mano, como si estuviera listo para atraparlos. Valiente gruñía, colocado frente a sus hermanos, sus pequeños dientes al descubierto. Los otros cachorros, aunque asustados, no retrocedían, formando una barrera protectora entre el hombre y un montón de cajas apiladas en el suelo. Gritó Sofía, corriendo hacia ellos. El hombre se giró, sorprendido, y por un instante, sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada, una mezcla de crueldad y desesperación, que hizo que Sofía se detuviera en seco. Déjalos en paz, dijo, su voz temblando pero decidida. Son solo cachorros. El hombre soltó una risa áspera. No son solo cachorros, dijo. Son dinero. Y esa perra que tienes, Luna, es mía. Me costó mucho encontrarla. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabía el nombre de Luna? Antes de que pudiera responder, Valiente dio un salto, mordiendo la cuerda que el hombre sostenía. Sus hermanos lo siguieron, atacando con una coordinación que parecía imposible para su edad. El hombre maldijo, intentando apartarlos, pero los cachorros eran rápidos, esquivando sus manos y corriendo hacia las cajas. Sofía aprovechó la distracción para acercarse. Entre las cajas, encontró documentos desordenados, listas de nombres, direcciones, números que parecían precios. Era una prueba de la red de tráfico de animales, un registro de perros vendidos como si fueran objetos. Pero no tuvo tiempo de leer más. El hombre, recuperando el control, agarró a uno de los cachorros, la hembra de pelaje claro, y levantó la cuerda como si fuera a golpearla. No, gritó Sofía, lanzándose hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un gruñido profundo resonó en el almacén. Luna, débil y tambaleante, apareció en la entrada, sus ojos brillando con una furia que parecía imposible para su estado. Su pelaje estaba despeinado, y la manta térmica colgaba de su cuerpo como un trapo. ¿Cómo había llegado hasta allí? Sofía no lo entendía, pero no había tiempo para preguntas. Luna avanzó, gruñendo con una fuerza que hizo retroceder al hombre. Los cachorros, al verla, emitieron pequeños ladridos de alivio, corriendo hacia ella. Pero el hombre no se rindió. Sacó un cuchillo del bolsillo, su hoja brillando bajo la luz tenue. Si no puedo tenerlos, nadie los tendrá, gruñó, dando un paso hacia Luna. Sofía sintió que el tiempo se detenía.
con el collar y el chip en su bolsillo, los cachorros a su alrededor y Luna enfrentando al hombre, supo que este era el momento que lo cambiaría todo. Pero, ¿cómo podrían salir vivos de allí? El almacén era un mausoleo de sombras, iluminado solo por los haces de luz que se filtraban a través de las grietas del tejado roto. El aire estaba cargado de un olor acre, una mezcla de óxido, humedad y el eco invisible del sufrimiento que impregnaba las paredes. Las jaulas oxidadas, apiladas contra los muros, parecían observar en silencio, testigos mudos de la escena que se desarrollaba en el centro del lugar. Luna, con su cuerpo débil y tembloroso, se erguía en la entrada, sus ojos brillando con una furia que desafiaba su fragilidad. Cada paso que daba era un acto de voluntad pura, un testimonio del amor que la unía a sus cachorros. La manta térmica que la cubría se deslizaba por su lomo, arrastrándose en el suelo polvoriento como un sudario. Sofía, paralizada a pocos metros, sintió que el mundo se detenía. El hombre con el cuchillo, su rostro marcado por cicatrices y una mueca de desprecio, sostenía a la cachorrita de pelaje claro por el pescuezo. La pequeña gemía, sus patitas agitándose en el aire, pero no había miedo en sus ojos, solo una resistencia que reflejaba la de su madre. Valiente y los otros dos cachorros, Sombra y Rayo, gruñían desde el suelo, formando un semicírculo frente al hombre, como si estuvieran listos para saltar a pesar de su tamaño. Sofía apretó los puños, el collar roto y el chip electrónico en su bolsillo sintiéndose como anclas que la ataban a una verdad que aún no comprendía del todo. «Baja ese cuchillo», gritó Sofía, su voz resonando en el almacén. Su corazón latía con una mezcla de miedo y rabia, pero no podía dejar que el pánico la dominara. «Son solo cachorros, por Dios. Déjalos ir». El hombre la miró, sus ojos entrecerrados como los de un depredador evaluando a su presa. «No entiendes nada, ¿verdad?», dijo, su voz baja y cargada de desprecio. «Esa perra y sus crías valen más de lo que tú ganarás en toda tu vida. No son mascotas, son mercancía. Y yo no pierdo lo que es mío». Sofía sintió un escalofrío ante sus palabras, pero la presencia de Luna, que avanzaba lentamente hacia el hombre, le dio una chispa de esperanza. La perrita, a pesar de su debilidad, emitía un gruñido profundo, un sonido que parecía surgir de algún lugar más allá de su cuerpo agotado. Cada paso era una tortura, la herida en su flanco, aunque limpia tras la cirugía, aún estaba fresca, y la fiebre hacía que su cuerpo temblara. Pero Luna no se detenía. Sus cachorros eran su mundo, y no permitiría que nadie los tocara. Los recuerdos de Luna volvieron a filtrarse, como un río que se desborda. Recordaba las noches en la Granja Roja, encerrada en una jaula tan pequeña que apenas podía girar. El hambre, el frío, los aullidos de otros perros que resonaban en la oscuridad. Había sido una reproductora, forzada a dar camada tras camada, cada una arrancada de su lado antes de que pudiera conocerlos. Pero esta vez fue diferente. Cuando supo que estaba embarazada, algo en ella se quebró y se fortaleció al mismo tiempo. Escapó, arrastrándose por un campo embarrado, bajo una tormenta que parecía querer tragársela. La herida en su flanco, infligida por uno de los cuidadores al intentar detenerla, fue el precio de su libertad. Y ahora, enfrentada a este hombre, Luna sabía que no había escapado para rendirse. Valiente, como si percibiera la determinación de su madre, dio un salto hacia el hombre, mordiendo la cuerda que aún colgaba de su mano. Sus dientes eran pequeños, pero su valentía era inmensa. Sus hermanos lo siguieron, atacando con una coordinación que parecía ensayada. Rayo, el más juguetón, se lanzó contra los tobillos del hombre, mientras Sombra, la más tímida, se escabulló entre las cajas, buscando algo que pudiera ayudar. La cachorrita de pelaje claro, aún atrapada, aprovechó la distracción para morder la mano del hombre, haciéndolo soltarla con un grito de dolor. Sofía no perdió el momento. Corrió hacia el hombre, empujándolo con todas sus fuerzas. Él tropezó, cayendo contra una pila de cajas que se derrumbaron con un estruendo. Los documentos que Sofía había visto antes se esparcieron por el suelo, revelando nombres, fechas y cifras que confirmaban lo que temía, una red de tráfico de animales, con la Granja Roja como epicentro. Pero no había tiempo para leer. El hombre se levantó, el cuchillo aún en su mano, y avanzó hacia Sofía con una furia renovada. «No te metas en esto», rugió, levantando el arma. Pero antes de que pudiera acercarse, Luna se interpuso,
su gruñido ahora un rugido que llenó el almacén. Sus patas temblaban, pero su postura era inquebrantable, una madre dispuesta a darlo todo por sus cachorros. El hombre vaciló, sorprendido por la fuerza en los ojos de la perrita. Sofía, aprovechando la pausa, sacó su teléfono y marcó el número de Carla. «Trae a la policía, ahora», gritó, sin apartar la vista del hombre. «Estamos en el almacén de la calle Vieja, cerca de la fábrica abandonada». Colgó antes de que Carla pudiera responder, sabiendo que cada segundo contaba. Los cachorros, liderados por Valiente, no se detuvieron. Sombra, que había estado hurgando entre las cajas, arrastró algo hacia Sofía, un cuaderno pequeño, con tapas de cuero gastadas. Lo abrió rápidamente, y lo que vio la dejó sin aliento. Eran registros detallados de perros vendidos, con nombres de compradores y direcciones que se extendían más allá de la ciudad. Pero lo que más la sorprendió fue una nota escrita a mano en la última página: Luna, camada 4, reservada para cliente especial. La perrita no era solo una víctima, era un objetivo específico. El hombre, recuperando su compostura, intentó avanzar de nuevo, pero los cachorros lo rodearon, ladrando y mordiendo sus botas. Valiente, con una agilidad que parecía imposible, saltó hacia su mano, intentando arrancarle el cuchillo. El hombre lo apartó de un manotazo, y Valiente cayó al suelo con un gemido. Sofía gritó, corriendo hacia el cachorro, pero Luna fue más rápida. Con un salto que desafiaba su estado, se lanzó contra el hombre, sus dientes cerrándose en su brazo. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico, y el hombre retrocedió, maldiciendo. Sofía recogió a Valiente, sintiendo su pequeño cuerpo temblar pero intacto. «¿Estás bien, pequeño?», susurró, su voz quebrándose. Luna, agotada por el esfuerzo, se tambaleó, pero no cayó. Los otros cachorros corrieron hacia ella, lamiendo su hocico, como si intentaran darle fuerzas. Sofía sabía que no podían resistir mucho más. El hombre, aunque herido, seguía siendo una amenaza, y la policía aún no llegaba. En un impulso, Sofía sacó su teléfono de nuevo y comenzó a grabar, capturando la escena, las jaulas, los documentos esparcidos, el hombre con el brazo sangrando. «Esto va a terminar en las redes», dijo, alzando la voz. «La gente sabrá lo que haces. No escaparás de esto». El hombre la miró, su rostro contorsionado por la rabia. «No tienes idea de lo que has desatado», gruñó, pero por primera vez, había un atisbo de miedo en su voz. Dio un paso atrás, como si evaluara sus opciones, y luego corrió hacia la salida, desapareciendo en la penumbra del amanecer. Sofía cayó de rodillas, abrazando a Valiente mientras los otros cachorros se reunían alrededor de Luna. La perrita, exhausta, se dejó caer al suelo, su respiración agitada pero constante. Sofía se acercó, acariciando su cabeza con suavidad. «Lo hiciste, Luna», susurró. «Los protegiste». El sonido de sirenas comenzó a acercarse, un alivio que llegó justo a tiempo. Pero mientras Sofía recogía los documentos y el cuaderno, algo en su interior le decía que esto no había terminado. El hombre había escapado, y la nota sobre un cliente especial sugería que había más en juego. La comunidad, alertada por el video que Sofía compartió en las redes mientras esperaba a la policía, comenzó a movilizarse. Mensajes de apoyo, promesas de ayuda y denuncias contra la Granja Roja inundaron su teléfono. Pero también había algo más, un mensaje anónimo que decía: «Cuidado con quien confías». Cuando la policía llegó, Sofía les entregó los documentos y explicó lo sucedido, pero su mente estaba en otra parte. El cuaderno, que aún sostenía en la mano, contenía un nombre que la hizo detenerse, una dirección conocida, alguien cercano a ella. No podía ser una coincidencia. Mientras los oficiales aseguraban el almacén y trasladaban a Luna y los cachorros de vuelta a la clínica, Sofía sintió un peso nuevo en su pecho. ¿Quién estaba detrás de todo esto, y cómo estaba conectado con su vida? La casa de Sofía era un refugio improvisado, un santuario temporal donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a pelaje húmedo y desinfectante. Las paredes, pintadas de un blanco cálido, estaban decoradas con fotos de animales que Sofía había salvado a lo largo de los años: gatos con ojos brillantes, perros con lenguas fuera, un loro que había aprendido a decir su nombre. Pero ahora, el centro de la casa era Luna, acostada en una manta suave en el suelo del salón, rodeada por sus 4 cachorros.
La perrita, aunque aún débil, había recuperado un brillo tenue en sus ojos, como si la presencia de sus pequeños le diera la fuerza para seguir luchando. Los cachorros, por su parte, comenzaban a mostrar sus personalidades únicas: Valiente, el líder feroz; Luna pequeña, curiosa y atrevida; Sombra, tímida pero observadora; y Rayo, un torbellino de energía que perseguía su propia cola en los momentos más inesperados. Sofía, sentada en el sofá con el cuaderno de la Granja Roja en las manos, no podía apartar la vista de una página en particular. El nombre que había encontrado entre los documentos, escrito con una caligrafía apresurada, era el de Javier, su colega y mentor en la clínica veterinaria donde había hecho sus primeras prácticas. Javier, el hombre que le había enseñado a coser heridas, a calmar a animales asustados, a no rendirse ante los casos más difíciles. La idea de que él estuviera involucrado en algo tan cruel como la Granja Roja era un golpe que Sofía no estaba preparada para recibir. Pero las pruebas eran claras: su nombre aparecía junto a una lista de transacciones, con fechas que coincidían con los tiempos en que Luna debió haber sido capturada. El cuaderno estaba lleno de detalles escalofriantes: nombres de perros, precios, direcciones de compradores, incluso notas sobre clientes especiales, que pagaban sumas exorbitantes por cachorros de ciertas razas. Pero lo que más perturbaba a Sofía era una frase garabateada al margen: Luna, camada especial, reservada para entrega prioritaria. No era solo una perrita abandonada, era un objetivo, un activo valioso para alguien dispuesto a pagar por ella y sus cachorros. Sofía cerró el cuaderno, su respiración agitada. «¿Cómo pude no darme cuenta?», murmuró, sintiendo que la traición de Javier era también una traición a sí misma. Los cachorros, ajenos a la tormenta que se desataba en la mente de Sofía, jugaban alrededor de Luna. Rayo mordisqueaba una pelota de goma que Sofía había encontrado en un cajón, mientras Luna pequeña exploraba los rincones de la sala, olfateando cada mueble con una curiosidad insaciable. Sombra, fiel a su nombre, se mantenía cerca de su madre, lamiendo su hocico con suavidad. Valiente, sin embargo, no jugaba. Estaba sentado junto a Sofía, sus ojos fijos en ella, como si percibiera su angustia. Cuando Sofía lo miró, él inclinó la cabeza y emitió un pequeño gemido, casi como si intentara consolarla. «¿Qué sabes tú, pequeño?», dijo Sofía, acariciando su cabeza. Valiente respondió lamiendo su mano, su lengua cálida y áspera contra su piel. Ese gesto simple, lleno de confianza, fue suficiente para hacer que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas. Había jurado proteger a esta familia, pero ahora se sentía atrapada en una red mucho más grande de lo que había imaginado. La Granja Roja no era solo un lugar, era un sistema, y Javier era una pieza clave. Decidida a enfrentar la verdad, Sofía llamó a Carla, que seguía en la clínica vigilando el equipo y asegurándose de que Luna estuviera estable antes de trasladarla a la casa. «Carla, necesito que hagas algo», dijo, su voz baja para no alarmar a los cachorros. «Busca en los archivos de la clínica cualquier registro de Javier relacionado con adopciones o traslados de animales. Algo que pueda conectarlo con la Granja Roja». Carla, al otro lado de la línea, sonó preocupada. «Sofía, ¿estás segura? Javier es una institución. Si estás equivocada, esto podría costarte tu carrera». «No estoy equivocada», respondió Sofía, mirando el cuaderno. «Y si lo estoy, necesito saberlo. Por favor, Carla, confío en ti». Mientras esperaba noticias, Sofía se dedicó a cuidar de Luna y los cachorros. Les preparó una comida especial, una mezcla de alimento húmedo que devoraron con entusiasmo, salvo Valiente, que insistía en dejar que sus hermanos comieran primero. Luna, aunque aún débil, logró levantar la cabeza para lamer a sus cachorros, un gesto que llenó a Sofía de una esperanza frágil. Cada pequeño momento de afecto entre ellos era un recordatorio de por qué estaba luchando, pero la paz no duró. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo despejado, un aullido bajo rompió el silencio. Era Sombra, la cachorrita tímida, que se había levantado de su lugar junto a Luna y miraba fijamente hacia la ventana. Sus pequeños ojos brillaban bajo la luz de la luna, y su postura era tensa, como si hubiera percibido algo que los demás no podían. Sofía, que estaba revisando el cuaderno en la mesa del comedor, dejó caer el bolígrafo. «¿Qué pasa, pequeña?», susurró, acercándose a la ventana. El jardín trasero estaba oscuro, pero un movimiento entre los arbustos hizo que el corazón de Sofía se acelerara.
Encendió la linterna de su teléfono y apuntó hacia afuera, revelando una sombra que se movía rápidamente. Era una figura humana, agachada, intentando no ser vista. Sofía sintió un escalofrío. No otra vez, murmuró, corriendo hacia la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada con llave. Los cachorros, alertados por el aullido de sombra, comenzaron a gruñir, formando un círculo alrededor de Luna. Sofía tomó su teléfono y marcó el número de la policía, pero antes de que pudiera hablar, un golpe seco resonó en la puerta trasera. Los cachorros ladraron, y Luna, con un esfuerzo que parecía imposible, se puso de pie, su gruñido débil pero decidido. Sofía colgó el teléfono y agarró un bate de béisbol que guardaba en el armario, su corazón latiendo con fuerza. «Quédate atrás, Luna», susurró, aunque sabía que la perrita no la obedecería. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, seguido de un crujido que sugería que alguien estaba forzando la cerradura. Sofía se acercó a la puerta, el bate temblando en sus manos. «¿Quién está ahí?», gritó, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta, solo el sonido de metal contra metal, como si alguien estuviera usando una herramienta para abrir la puerta. Valiente, sin dudarlo, corrió hacia la puerta, ladrando con una ferocidad que contrastaba con su tamaño. Sus hermanos lo siguieron, y Luna, a pesar de su debilidad, se arrastró detrás de ellos, su instinto maternal superando cualquier dolor. Sofía sintió una mezcla de admiración y terror. Estos cachorros, esta madre, eran más fuertes de lo que cualquier humano podría imaginar. De pronto, el sonido cesó. Sofía se acercó a la ventana con cautela, mirando hacia el jardín. La figura había desaparecido, pero algo brillaba en el suelo, justo fuera de la puerta. Con el corazón en la garganta, abrió la puerta lo suficiente para recogerlo, manteniendo el bate listo. Era un trozo de papel, doblado y húmedo por la humedad de la noche. Al desdoblarlo, leyó una sola frase escrita a mano: «Devuelve lo que no te pertenece, o lo tomaremos». Sofía cerró la puerta de golpe, su respiración agitada. Los cachorros, como si percibieran el peligro, se agruparon alrededor de Luna, lamiendo su hocico con ansiedad. Sofía miró el papel, luego a la familia de perros, y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Llamó a Carla de nuevo, pidiéndole que viniera con refuerzos. Mientras tanto, comenzó a buscar en las redes sociales, donde el video que había compartido desde el almacén ya había generado una oleada de apoyo. La comunidad estaba indignada, organizando protestas contra la Granja Roja y exigiendo justicia. Pero también había comentarios anónimos, amenazas veladas que sugerían que alguien poderoso estaba detrás de todo esto. Cuando Carla llegó, trayendo consigo a un amigo que trabajaba en seguridad privada, Sofía le mostró el papel y el cuaderno. «Javier está involucrado», dijo, su voz quebrándose. «No sé cómo, pero su nombre está aquí. Y alguien nos está vigilando». Carla, pálida, asintió. «Encontré algo en los archivos». Javier firmó documentos de traslado de animales que nunca fueron registrados oficialmente. Creo que estaba canalizando perros hacia la Granja Roja. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La traición de Javier era más profunda de lo que había imaginado. Pero mientras miraba a Luna y sus cachorros, supo que no podía detenerse ahora. La comunidad estaba con ella, y los cachorros, con su valentía y amor, le daban la fuerza para seguir adelante. Pero la noche no había terminado, y el sonido de un motor acercándose a la casa hizo que Sombra aullara de nuevo, alertando a todos. Alguien estaba allí afuera, y esta vez, no parecía dispuesto a irse sin pelear. El parque comunitario bullía de vida bajo el sol del atardecer, con el cielo tiñéndose de tonos anaranjados que se reflejaban en los ojos expectantes de la multitud. Pancartas caseras ondeaban en la brisa, proclamando «justicia para los olvidados» y «no más jaulas», mientras familias enteras, activistas con camisetas manchadas de pintura y voluntarios de refugios locales se apiñaban alrededor de una tarima improvisada hecha de madera reciclada. El aire olía a hierba fresca y a café de un puesto cercano, un contraste vivo con el hedor a óxido y miedo que Sofía aún recordaba del almacén de la Granja Roja. En el centro de todo, sobre una manta mullida, yacía Luna, su pelaje ahora reluciente como el de un amanecer, rodeada por sus 4 cachorros que correteaban con una energía renovada, ajenos al peso de la historia que habían inspirado. Luna, con las cicatrices de su flanco casi invisibles bajo el pelaje curado,
observaba a sus hijos con una serenidad que parecía haber nacido de las cenizas de su sufrimiento. Valiente, el pequeño líder de ojos fieros, perseguía a Rayo en círculos juguetones, mientras Luna pequeña olfateaba una flor silvestre con curiosidad insaciable, y Sombra se acurrucaba contra el costado de su madre, su timidez dando paso a una confianza ganada en batallas invisibles. Sofía, de pie al borde de la tarima, sentía el pulso de la multitud como un latido compartido. Hacía apenas una semana, su casa había sido asediada por sombras del pasado, pero ahora, esta reunión era el clímax de una victoria colectiva. Los últimos días habían sido un remolino de justicia implacable. La amenaza en la puerta trasera, el rugido del motor en la noche, no fue más que el estertor final de Marcos, el traficante, y sus cómplices. Al acechar en el jardín, fueron interceptados por la policía, alertada por el aullido profético de Sombra. Las sirenas iluminaron la oscuridad con destellos azules, y los arrestos fueron rápidos. Marcos, esposado y gritando maldiciones, junto a 2 hombres más que portaban herramientas para forzar la entrada. La redada subsiguiente desmanteló no solo la Granja Roja, sino una telaraña que se extendía por puertos como Algeciras y Valencia, puertas de España a África y Latinoamérica, donde miles de animales llegaban en condiciones inhumanas, sufriendo deshidratación, enfermedades como la rabia y un 75% de mortalidad en el trayecto, según informes de organizaciones como WWF. Javier, el traidor que había canibalizado su confianza, fue capturado en una frontera cercana, huyendo con documentos falsos. Su confesión reveló cómo había canalizado perros como Luna hacia compradores anónimos, ganando fortunas en un mercado que mueve $23.000 millones anuales, el cuarto crimen organizado más lucrativo del mundo. La multitud guardó silencio cuando Sofía subió a la tarima, el cuaderno de la Granja Roja en su mano como un trofeo amargo. Amigos, comenzó, su voz resonando a través del altavoz improvisado, hace una semana, Luna y sus cachorros eran solo sombras en el barro, víctimas de un sistema que los trata como mercancía. Pero hoy, gracias a ustedes, esa oscuridad se disipa. La gente aplaudió, y Sofía sintió las lágrimas calientes en sus mejillas. El tráfico de animales no es solo crueldad, es un cáncer que amenaza nuestra biodiversidad. En España, somos la puerta de entrada a Europa para miles de especies exóticas que mueren en contenedores, o peor, terminan en jaulas como la de Luna, forzadas a reproducirse hasta el agotamiento. Pero juntos, cerramos esa puerta. Bajó del escenario y se arrodilló junto a Luna, que levantó la cabeza para lamer su mano con una ternura que desarmaba. Tú me enseñaste que el amor es más fuerte que cualquier cadena, le susurró Sofía. Los cachorros, sintiendo el momento, se detuvieron en su juego y se acercaron, Valiente colocando su hocico en la rodilla de Sofía como un pacto silencioso. La multitud se acercó, niños extendiendo manos temblorosas para acariciar el pelaje suave, mientras adultos murmuraban promesas de donaciones y voluntariado. Con las contribuciones que llovían como la tormenta que una vez casi ahogó a Luna, Sofía planeaba su refugio, un santuario en las afueras, con jaulas amplias que simularan hábitats naturales, veterinarios dedicados y programas educativos para escuelas. Carla, a su lado, organizaba ya los detalles, sus ojos brillando con la misma determinación. Esto es solo el principio, dijo Sofía a la multitud, alzando la voz una vez más. Luna y sus cachorros nos muestran que la superación no es un mito, es el lazo que nos une a todos. Mientras el sol se hundía, tiñendo el parque de púrpura, los cachorros reanudaron su danza, Rayo rodando por el césped, Luna pequeña explorando un charco, Sombra uniéndose tímidamente al juego, y Valiente vigilando con orgullo. Luna, erguida ahora, los observaba, su cola moviéndose lentamente. Sofía, abrazada por la comunidad, sintió una paz profunda, pero también una pregunta que flotaba en el aire, ¿qué otras vidas aguardaban rescate? La red de la Granja Roja estaba rota, pero el tráfico persistía, con más de 4.000 especies en riesgo globalmente, y en España un aumento del 55% en incautaciones solo en 2022, rescatando 677 ejemplares valorados en 600.000 euros. Javier había caído, pero sombras como él acechaban en puertos y mercados clandestinos. En el auto de regreso, con Luna y los cachorros acurrucados en el asiento trasero, Sofía miró por el retrovisor. Sus ojos se encontraron con los de Valiente, que parecía sonreír. Vamos a salvar más, murmuró. El futuro era un lienzo abierto,
pintado con esperanza, pero manchado por la realidad de un mundo que aún necesitaba guardianes como ellos. Luna y sus cachorros no eran solo sobrevivientes, eran el faro que iluminaría caminos oscuros, recordando que cada aullido en la noche podía ser el comienzo de una revolución.